Generalmente se clasifican en dos: los de rango manual y los autorrango. Todos estos multímetros generalmente nos permitirán medir voltaje tanto en corriente continua como en corriente alterna. Así que aprendamos cómo medir voltaje primero en corriente continua. Lo primero es ubicar bien los conectores. El conector negro en donde dice COM, de común, y el conector rojo donde encontremos la V, de voltaje. Luego debemos buscar donde diga BDC o buscar el siguiente símbolo que indica corriente continua. Luego deberemos seleccionar el rango. Hay varios rangos. La mayoría de los multímetros suelen organizarse de la siguiente forma, aunque la resolución de cada uno de estos puede variar. En este caso quiero medir una batería de 9 voltios, así que el rango adecuado será el de 0 a 20 voltios. Ahora que tenemos el multímetro listo, es hora de medir. El voltaje siempre se mide en paralelo y fijándose de poner la punta roja en el positivo y la punta negra en el negativo. Y ahora sabemos que esta batería entrega alrededor de 9,7 volts. Hacer lo mismo con el multímetro autorrango es incluso más fácil. Solo hay que verificar que estamos midiendo voltaje y que esté en modo de corriente continua. Verificar que conectamos el cable negro al común y el cable rojo a donde esté la V. Luego poner las puntas en paralelo a lo que queremos medir y voilà. El multímetro detectará automáticamente el rango óptimo para la medición que estamos realizando. Así de simple. Así que ahora que sabemos medir voltaje con corriente continua, aprendamos a hacerlo en corriente alterna. Para medir voltaje en corriente alterna deberemos buscar en el multímetro donde diga ACB o buscar una V y este símbolo de onda. Como la corriente alterna generalmente se usa en voltajes más altos, vamos a encontrar menos rangos y de un voltaje mayor. Vamos a medir el voltaje de la toma de corriente, la cual es alrededor de 220 voltios. Es por eso que seleccionaremos el rango de mayor voltaje, el que tolera hasta 500 volts. Conectamos las puntas cuidadosamente en la toma de corriente y voilà, medimos el voltaje. Así de simple. La operación es incluso más fácil en el multímetro autorrango. Hay que verificar que estemos midiendo voltaje, que esté en el modo de corriente alterna y listo. Medir. El multímetro detectará automáticamente el rango adecuado y mediremos alrededor de 220 volts. La corriente se debe hacer en serie, es decir, debemos intervenir el circuito. Veamos un ejemplo con un pequeño motor DC de 12 volts. Este pequeño motor lo tengo conectado a una fuente de poder y al completar el circuito empieza a funcionar. Entonces, para medir la corriente, lo primero que deberemos hacer es buscar en nuestro multímetro la opción que dice 10A, que significa 10 amperes. Esta es la opción que permite medir la mayor cantidad de corriente. Luego conectamos el conector rojo en la toma especial de 10 amperes y el conector negro en el común. Luego debemos abrir el circuito del motor y conectar una punta del tester al cable y la otra punta del tester al motor, donde estaba conectado ese cable, de tal manera que nuestro multímetro quede en serie en el circuito. Al completar el circuito, el motor empezará a funcionar, la corriente empezará a fluir y nuestro multímetro nos indicará cuánta corriente está fluyendo. En este caso nos indica que fluyen 0,17 amperes, es decir, 170 miliamperes. Tenemos las puntas de prueba. Aquí tenemos 5 resistencias de 1 watt más o menos y tenemos un potenciómetro de 250 kilos.
Lo primero que vamos a hacer es colocar las puntas de pruebas en la entrada de los multímetros. En este caso, la negra va conectada en el común y la roja va conectada donde dice medición de resistencia, en este caso en este lugar. Lo vamos a encender y vamos a dirigir nuestro selector en la escala donde dice resistencia. El multímetro nos entrega un valor de 1 cuando el valor que está en las puntas excede al valor que está seleccionado en la escala. En este caso, en las puntas hay una resistencia infinita, por lo tanto marca un 1. Esto se repite en todas las escalas de resistencia, porque si bien es cierto, el tester puede medir hasta 200 megas, pero la resistencia que está conectada acá, que en este caso sería el aire, ¿no es cierto?, tiene mucha más resistencia que esa escala. Por lo tanto, el tester continúa marcando 1. Bien, vamos a medir esta resistencia. Tiene su código color, ¿no es cierto?, pintado en su cuerpo, pero vamos a pensar de que no lo conocemos y vamos a utilizar los perritos para medir dicha resistencia. Vamos a conectarlo. Ahí. Hay una resistencia conectada en los extremos de las puntas de prueba, sin embargo, el tester sigue marcando 1, lo que significa que esta resistencia es mayor a la escala que nosotros hemos escogido. Por lo tanto, vamos a subirla en un punto. Ahí sí, marca, dice 17,2 ohms. 17,2 ohms. Perdón, 17,2 kilo ohms. 17,2 kilos. Vamos a ver si es cierto. Decíamos que el código de colores está impreso en el cuerpo de la resistencia. En este caso, la primera banda es de color café, la segunda es de color azul y la tercera es de color salmón. La primera banda significa la primera cifra significativa, la segunda significa la segunda cifra significativa y la tercera es la cantidad de cero. En este caso, el café vale 1, el azul vale 6 y el salmón en la cantidad de 0 vale 3. Por lo tanto, las primeras dos cifras son 16 y la cantidad de 0 son 3, por lo tanto son 16 kilos. Sin embargo, el tester marca realmente cuánto es lo que vale esa resistencia. En este caso vale 17,21 kilos. ¿Por qué razón no coincide el código de colores con lo que marca el tester? Porque hay una cuarta banda que en este caso es de color dorado, que indica la tolerancia, es decir, el margen de error que tiene esta resistencia. En este caso el margen de error es un 5%, y por eso el valor del tester no coincide con el código de colores. Vamos a medir otra resistencia. Vamos a escoger cualquiera, esta que está aquí, y vamos a conectarla en los extremos. Estos perritos sirven mucho porque no es aconsejable, para tener una buena medición, tocarla con los dedos, porque ofrece una medición errónea. En este caso, esta resistencia vale, según el tester, 11,88 kilo ohms. Según el código de colores, es café rojo salmón, significa que es 12 kilos. Se acerca mucho a la medición. La cuarta banda es de color dorado, lo que significa un 5% de error, lo que nos estaría dando ese resultado de 11,88. Siempre el tester va a dar el valor real que tiene la resistencia. Esas son resistencias, pero tenemos también otras resistencias que son variables. Estas son resistencias fijas, estáticas. Esta resistencia variable, que se llama potenciómetro, tiene su valor impreso atrás. En este caso dice 256 kilo ohms. Los 256 kilos ohms nos encontramos conectando los perritos en sus extremos. En este caso, el tester, en esa escala de valores que nosotros seleccionamos, marca 1. Esto significa que la resistencia que estamos midiendo, en este caso el potenciómetro, es mucho mayor que la escala que estamos seleccionando. Por lo tanto, vamos a girar la escala
hasta que nos dé el valor que nosotros andamos buscando, que nos dé una lectura. En este caso dice 0,257 mega ohms. Pasándolo a kilos sería 257 kilo ohms, lo que valdría esta resistencia, en este caso un potenciómetro, que su resistencia total está en sus extremos. La variación, la parte que varía, está conectándola entre un extremo y la parte del medio. En este caso nosotros vamos a ir, en este caso está en 0. Cuando marca 0 significa que hay 0 resistencia entre punta y punta. ¿Por qué razón? Porque el vástago está girado hacia la izquierda totalmente. Vamos a ir girándolo hacia la derecha en forma paulatina, y vamos a ir viendo cómo aparecen la resistencia. Ahí está, la estamos girando. En este caso hay 36 ohms, 40, 50, 60, 70 y así hasta que vamos a llegar al máximo, que es de 250 ohms. Esta es la forma de medir resistencia, tanto fijas como variables. En este caso, potenciómetro. Debemos fijarnos dónde conectar correctamente los terminales, en este caso el negro en la parte común y el rojo donde dice resistencia, y escoger bien la escala graduada.